días, ¿cómo están? Bueno, para mí es una bendición estar hoy aquí, poder compartir con ustedes este mensaje que confío plenamente en que es un mensaje que tiene el Señor para nosotros. Siempre cuando uno tiene este chance de poder compartir, el primero que es impactado por lo que Dios tiene es uno, y después de ahí es una bendición poderlo compartir. Yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos un momento y que usted pueda pedirle al Señor que cada palabra que aquí hablemos y toquemos sea una palabra que pueda impactar su corazón, que nunca dejemos de sentirnos en la capacidad de recibir de parte de Dios y de aprender algo de su palabra. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, gracias por esta mañana. Ponemos en tus manos cada familia, cada persona que está aquí, cada corazón dispuesto que se ha levantado hoy para venir a recibir de tu palabra. Gracias por estos espacios, por este tiempo que tú nos permites. Sé nuestra voz, sé nuestra guía, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mientras montaba este mensaje me estaba recordando mis inicios en los pasos de la fe. Yo me hice cristiana hace aproximadamente, no estoy tan segura la fecha ni el momento, pero creo que fue hace unos 22 años, más o menos por ahí. Resulta que yo llegué a trabajar a La Nación. Conocen el periódico La Nación, ¿verdad? Algunos lo aman, algunos lo odian, pero bueno, yo llegué a trabajar ahí al periódico La Nación y mi entrada a ese lugar fue una cosa muy extraña. Yo iba a la universidad, estaba estudiando diseño gráfico, porque en ese momento trabajaba como músico y estaba un poco cansada de las trasnochadas, y recuerdo que tenía un profesor que era una persona a la que yo no le caía muy bien. Yo tenía clases los miércoles con él y todos los miércoles a las 8 en punto yo agarraba el saxofón y me salía de la clase, y las clases terminaban hasta las 9. Resulta que una vez me toca reponer un examen con él y él estaba como diciendo, qué ganas de no reponerle nada a esta, ¿verdad? Entonces me da el examen para reponer en otro día, o me puso un día incomodísimo y me dice, yo quiero saber por qué es que usted siempre se va temprano. Le digo, bueno, es que yo trabajo. Y a él ahí le cambió la cara. ¿Usted trabaja? Sí, es que yo toco con un grupo y los miércoles nos toca en la Puerta de Alcalá y si no me voy a las 8 en punto, no llego. Tengo que llegar y ponerle y termino como hasta las 11, por eso es que me voy temprano. Entonces me dice, ¿en serio? Oh, wow, aquí tiene el examen. Si tiene alguna duda me pregunta. Y yo, cosita, entonces empiezo a hacer el examen. Resulta que a los días yo le comento en una de las clases que yo quería dejar de trabajar de noche. Y él me dice que le dé un currículum, que se lo pase. Pero entiéndase que mi currículum era una cosita triste, triste. Y yo se lo pasé. Resulta que a los días me dice, necesito que llames a esta persona. Yo llamo, me atiende una señora y me dice que sí, que me va a recibir en una entrevista. Y cuando yo llego, algunos ya les he contado esta historia, hágase la sorprendida, ¿verdad? Pero entonces estamos ahí y la muchacha que me entrevista agarra mi currículum y lo ve y me ve a mí y ve el currículum y me vuelve a ver y yo siento que ella decía, ¿qué está haciendo aquí? Y yo con ropa prestada, ¿verdad? De mi hermana, que me quedan por aquí los sacos, ¿verdad? Y ni les cuento las enaguas. Y yo con aquella emoción de sentir que tal vez tenía la posibilidad de trabajar en algo diferente. La cosa es que ella al final me dice, vea, yo honestamente no entiendo por qué la trajeron aquí, ¿verdad? Es muy honesta ella. Pero hagamos una cosa, mejor le voy a pasar el currículum a mi jefe y que él decida. Y yo, ok, otra vez pedí ropa prestada porque era otro día la reunión, ¿verdad? Llego ese otro día y me toca un señor que medía, no sé, como 1,85 m, 90 m. Y hace exactamente lo mismo, agarra mi currículum, me veía, pero él más decepcionado que ella disimulaba mejor. Me volví a ver y en eso me dice, ay, vea, mi amorcita. De verdad yo no entiendo, o sea, ¿por qué me la mandaron? Es que vea, lo que nosotros hacemos aquí, nada que ver con lo que usted hace. Aquí dice que usted canta, que toca saxofón, que estudió enseñanza de la música. Y bueno, punto a favor que usted estudia diseño gráfico, pero es que no. Y en ese momento a mí se me empezó a subir el flores, creo que era la Artavia en realidad. Se me empezó a subir el Artavia y me entró un
bolerón que después creo que era el Señor. Y yo lo volví a ver y le dije, ¿sabe qué es el problema? Que a usted, si no le hubieran dado una oportunidad, usted no estaría trabajando ahí donde está. Si nadie me da una oportunidad, yo nunca voy a empezar a trabajar y nunca voy a tener la experiencia que necesito para trabajar. Y entonces él se me queda viendo y se levanta. Entonces yo agarré mis cositas. Y aquí mejor. Y se levanta y me da la mano y me dice, bienvenida a Grupo Nación, no sé qué va a hacer usted. Pero bienvenida. Ni les cuento, eso es otra etapa del cuento, cuando ya llegué a trabajar y no sabía nada de lo que se hacía ahí. Pero el día que yo entro a trabajar, me dicen, su cubículo es ese. Y cuando yo llego a recoger las cosas, el que está recogiendo las cosas es mi profesor de la universidad. Yo no lo podía creer. Dije, no entiendo cómo él fue capaz de recomendarme. Con el tiempo creo que la salvé y lo dejé bien parado. Pero en ese momento yo no entendía en realidad por qué estaba ahí. La persona que fue mi jefe fue la primera que me entrevistó y yo sentía como que yo no le agradaba mucho a ella. Ella era cristiana y resulta que ella hacía una célula, así le llamaban, los miércoles en La Nación. Pero los miércoles yo tocaba en la puerta de Alcalá, ¿se acuerdan? Entonces yo empecé a ganar adeptos. Hoy toco en la puerta, llegan. Y ella por allá, acuérdense que hay célula hoy, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay célula? Y ahí viene quién ganaba el pulso. Yo lo ganaba. Todos llegaban a la puerta de Alcalá. Y entonces ella en las reuniones era así como, ¿verdad? Yo sé que ella lo intentaba. ¿Cómo estás? A ver los resultados. Tras de eso me iba bien, pobrecita. Y entonces como que siento que ella decía, ¿en qué momento me trajeron a esta persona aquí? Pero por otro lado ella no se daba cuenta que yo la observaba. Yo sabía que yo no le agradaba mucho, pero siempre me trató muy bien. Yo sabía que yo no era como la persona favorita de su equipo de trabajo, pero ella fue muy respetuosa. Resulta que en un momento de crisis, porque yo tenía una vida muy bonita, ganaba muy bien en La Nación, era muy joven, no tenía muchas responsabilidades, y en ese momento Macho y yo, Macho que es mi esposo, levanta la mano para que sepan cuál es, tuvimos un problema emocional. Machito como que me fletó, en realidad. Entonces resulta que yo no sabía cómo qué hacer con todo lo que estaba sintiendo. En medio de que él estaba pasando una crisis económica, estábamos pasando una crisis emocional, yo no sabía dónde ponerme y entonces yo le toco la puerta a ella y le digo, mira, yo no sé qué es lo que usted hace, pero usted tiene algo diferente y yo necesito eso porque me siento mal. Y ella fue como otra persona en ese momento y me dijo, pase. Y me dijo, lo único diferente que yo creo que vos ves en mí es que yo amo al Señor y he dedicado mi vida a servirle a Él y a estar con Él. Y yo ni sabía cómo comerme eso. Y yo le dije, bueno, usted me dice qué hago. Bueno, quédese los miércoles a célula. Es que los miércoles viera que yo toco. Entonces otro día, tal vez más temprano, yo me quedo. La cosa es que ahí empezó una historia. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando yo la conozco a ella y ella impacta mi vida por la forma en que ella actuaba y hacía las cosas y por la forma en que ella se mostraba y en realidad ella estaba mostrando a Dios. Ella estaba mostrando al Señor, pero yo no lo percibía en ese momento. Ahí me empiezo a encaminar en los pasos de ser cristiana. Pero lo complicado de esto es que me empiezo a dar cuenta que para ser cristiano hay que ser cristiano siempre. ¡Qué cosa más complicada! O sea, había que ser cristiano en el trabajo. Es que ustedes no saben la persona de conta con la que yo tenía que relacionarme para ser cristiana con él. Tenía que ser cristiana con mi mamá. Ustedes no la conocieron. Señor la tenga su santa gloria, mi mamá. Pero tenía un carácter fuertísimo. Tenía que ser cristiana con mi hermana. Con esa no era tan difícil. Pero entonces empecé a darme cuenta que ser cristiano requiere que usted sea cristiano 24 horas al día. ¿Cómo se hace eso? Hice una lista que quiero ver si los chicos la tienen por ahí, audiovisuales. Y yo empiezo ahora a hacer como una lista más completa de lo que es ahora, digamos, para mí, ser cristiana. Vean, la más difícil es esposa. No sé quién está de acuerdo. Porque uno con el esposo tiene tanta confianza que a veces uno tiene un tonito pesadito. O no sé si solo yo. A mí se me sale a veces. Ser una diseñadora cristiana, o sea, atender a un cliente insoportable y ser cristiana con él. Entonces resulta
que en este tema de ser una mamá cristiana ahora, ese es un desafío. Y les quiero contar 2 anécdotas sobre una mamá cristiana. Porque esto era un poco contarles un testimonio y compartirles una palabra. Resulta que a mi hijo Emanuel se le ocurre una vez decirme que él quiere jugar fútbol, ir a una escuelita de fútbol. Y yo, claro, todo bien, perfecto. Entonces voy paseando los perros, me topo una señora que anda el hijo con una camiseta de fútbol y le digo, ay, él hace fútbol, sí, ¿a dónde? Ah, en tal lugar, le voy a pasar el contacto, claro, pásemelo. Y yo escribo, vea, es que yo quiero meter a mi hijo, claro, tráigamelo lunes, martes y jueves. Puchica, bueno, ok, lo llevo. Vea, qué pena, es que no pude ver a su hijo, necesito que me lo traiga la otra semana. Y yo, ¿otra vez? Ok, está bien, lo llevo. Vea, es que resulta que salí de viaje, me lo puede 3 semanas. Y le digo un día a Michael en la mesa, yo no entiendo esa escuela de fútbol. O sea, ya llevo 3 semanas llevando a Manuel, pero si eso es que uno le pague ya, que le enseñen al chiquito a jugar fútbol. Y me hace macho, Susan, decime una cosa, ¿cómo se llama la escuelita de fútbol donde vos lo estás llevando? Y yo me fijo, consúltanos. No, mi amor, eso no es una escuela de fútbol. Eso no es una escuela de fútbol, eso es un lugar donde es un equipo. O sea, yo mandé a mi hijo a la guerra. Emma no sabía hacer un saque de banda. Y lo estaban probando para jugar. Yo me sentí tan mal. Yo decía, ¿cómo yo no me fijo en los detalles? Que el último día que lo traje del entreno, lo monté al carro y le dije, mi amor, ¿vos te acordás qué es la fe? Me dice, sí. Cuando uno está seguro de que va a pasar algo que no ha pasado. Ok. Y había un café todo bonito cuando uno venía de Coronado ahí, hacia donde nosotros vivíamos, y meto el carro. Y entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, vamos a celebrar. ¿Cómo a celebrar? Pero es que no me han dicho que sí. Y se me queda viendo y me dice, ah, ya entendí. Pero yo, la fe. Y mientras él se comió un plato de pasta y un batido de este tamaño, yo decía, Señor, usted no me puede quedar mal. Yo le decía, Señor, yo estoy hablándole de la fe, le estoy dando una lección de mamá cristiana a mi hijo. Usted no puede hacer que no lo acepten. Usted no puede, Señor. Y él comió, a mí seguro hasta colitis me dio ese día. Y al día siguiente recibo el mensaje del entrenador. Cosa más linda, es Mincho, el hijo de Mincho, ¿verdad? Y Mincho me pone un mensaje y dice, mamá, todo bien, ¿verdad? Bueno, ya vi al chiquito, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Él es un poquito tímido, ¿ah? Él, pero, bueno, zurdito, ¿verdad? Dice, y el zurdo, uno busca zurdos. Hagamos una cosa, mamá. Y aquí yo me di cuenta del poder de la fe. Entiendo que nunca han hecho eso, por lo menos que la gente que conozco se haya dado cuenta. Él me dice, hagamos una cosa, mamá, tráigamelo, que él venga a entrenar. No me pague, o sea, que él venga. Él no va a estar en el equipo, pero que venga y entrene. Y yo llegué y le dije a Emma, estábamos macho y yo le dijimos, mi amor, no vas a estar en el equipo, pero puedes ir a entrenar y aprender. Sí, claro, no hay problema. Ustedes no saben el día que Manuel llegó y me dijo, ma, dice Mincho que me compre el uniforme. Voy a llorar. Es la fe. Pero uno no siempre es la mamá top de fe o el papá top de fe. Esta es la contraparte. Invitan a Manuel a un campeonato de gimnasia, a mi hija, que hoy no está aquí, tenía 10 años, y lo que me dicen es que la van a llevar como para que tengan la experiencia de ir. Entonces todo bien, la peinamos divina, iba toda bonita, y yo iba en el carro con mi discurso después de la competencia. Mi amor, ganar no es lo importante, ¿verdad? Y vamos para allá apenas. Ganar no es lo importante, usted se ha esforzado, vea el fruto del trabajo que usted ha hecho, vea qué lindas le salieron las rutinas. El triunfo de la derrota yo lo llevaba perfecto. Para animarla, porque no le iba a ir bien, porque ya me habían dicho. En ese momento acababa de pasar la pandemia, entonces uno no podía entrar toda la familia, me fui yo sola. Y yo veía a Manuela, y yo siempre veo que hace todo divino, pero resulta que nunca es tan divino, le bajan puntos por todo lo que hacen, si el dedo, si la mano, si la punta, un montón de cosas que uno no conoce. Cuando viene la premiación, Manuela gana el campeonato. Era el campeonato nacional de su edad, en su etapa. Y yo no sabía qué decirle, porque el discurso que yo tenía no me calzaba con el momento. Entonces ella se montó al carro, toda feliz, y yo, mi amor, qué bien. Y yo lo que quería decirle es,
Yo no creí que usted iba a ganar. Y entonces esto me lleva a un pasaje que es muy significativo para quienes somos cristianos y creemos en el Señor. Dice en Lucas 17:5 que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, Maestro, aumenta nuestra fe. Y yo no sé si ahí nació el sarcasmo, pero entonces Jesús se vuelve y les dice: si ustedes tuvieran fe, yo creo que no lo dijo así, ¿verdad? Le voy a poner salsita. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese monte que se echa al mar y se echaría. ¿Qué quiere decir esa respuesta de Jesús? Que ellos tenían fe. Es que ellos les dicen: aumenta nuestra fe, y su respuesta es: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, es una forma muy linda de decirles: no me diga que lo aumente, porque usted no tiene. Eso es como, ¿verdad?, llegar uno al gimnasio y decirle al coach: quiero desarrollar músculo, y que le diga: ay, mi amorcito, ¿verdad? O sea, aumentarlo, no, saquémoslo primero, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros creemos que somos esas personas que queremos vivir una vida conforme al Señor y que nuestra vida de alguna manera pueda impactar a otros, necesitamos creer en todas estas áreas donde nosotros podemos aplicar la fe que tenemos. Dice su palabra que sin fe es que imposible agradarle. Es que, ojo la palabra, imposible. O sea, usted puede hacer 1000 cosas para agradarle a Dios, pero si no tenemos fe, ¿qué dice? Que es imposible. Creo que a veces andamos ahí. A veces tenemos arrebatos de fe impresionantes y a veces la fe no nos alcanza para nada, ni siquiera el tamaño de un grano de mostaza. A veces tenemos áreas, me encantó hacer esto porque quiero que piensen algo usted. ¿Cuáles son sus áreas donde usted tiene y debe ser cristiano? ¿Un jefe cristiano? ¿Un papá cristiano? ¿Es usted un abuelo cristiano? ¿Es usted una hija cristiana? ¿Un esposo cristiano? ¿Una esposa cristiana? Póngale ahí el ámbito en el que usted se desarrolle y piense si en todas esas áreas logramos hacer esto. Cuando nosotros empezamos a pensar que necesitamos la fe, y aquí quiero amarrar a algo, es porque para vivir nuestra vida cristiana necesitamos tener la fe para creer que en el Señor tenemos un propósito. Usted y yo estamos aquí por un propósito. Cuando yo escucho a una persona mayor que siente como que ya, yo siempre pienso, es que si está vivo es porque Dios tiene un propósito. Y no nos vamos hasta que no lo cumplamos. Y no nos recibe el Señor hasta que no estemos seguros de que ese propósito lo hemos hecho. Pero si solo somos cristianos cuando estamos aquí, es que aquí es muy fácil. Vean, aquí es tan bonito ser cristiano. Yo me siento más cristiana en la iglesia, siempre. Es bonito ser cristiano aquí. Pero cuando no hacen caso los chicos, pero cuando tengo una diferencia con macho, el ser cristiano no es la primera opción que a veces tomamos. Pero sin esa fe de que estamos caminando con un propósito para Él, no le vamos a poder agradar. ¿En cuál de los ámbitos? Piense un segundo nada más, no me diga, pero quiero que piense un segundo. ¿En qué ámbitos de su vida usted siente que le cuesta más ser cristiano? Piense un momento. ¿Ya lo tiene? ¿Alguien que me lo quiera compartir así como para orar? No, mentira. ¿Alguien que quiera compartirlo? Un ámbito donde le cueste ser cristiano. Como hija, entonces. Como hija de papás adultos mayores. Uno con principios de Alzheimer. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién me cuenta? A ver, aquí estamos como en casa. ¿Quién más? A ver. Como mamá de un hijo adicto. Esa macha rubia bonita es mi suegra. ¿Ah? Como mamá de un hijo adicto. Está bien que tengamos áreas en que nos cueste, pero lo que no podemos es quedarnos ahí pensando que la tarea es imposible, porque quiero mostrarles algo que es hermosísimo y es un versículo, vamos a ponerlo, es un pasaje, perdón, que está en 1 Corintios 2 y dice así: estimados hermanos,
Cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró lo que dije, que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Vean, cuando yo leí esto, ¡ay, es tan poderoso! Nuestra fe tiene que estar depositada, ¿dónde? Dice ahí, en el poder de Dios. Y una traducción que yo le doy humildemente es que no puede estar ni en las personas que tenemos al lado, ni en las circunstancias que nos rodean, sino en el poder de Dios. ¿Por qué pensamos que el poder de Dios es diferente al que hemos conocido? ¿Por qué pensamos que la fe que tuvieron nuestros antepasados no puede ser una fe que nosotros podamos tener? ¿Por qué no pensar que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas puede ser tan claro como lo tuvieron los discípulos, como lo tuvo el mismo Jesús? Jesús no caminó a un pozo porque tenía sed, caminó porque la samaritana llegaba a esa hora y él ocupaba poder conversar con ella. El lugar donde usted está trabajando, no crea que usted está ahí para ganarse la plata, no, vean, eso es parte. Pero usted está ahí porque Dios, que lo conoce a usted, que conoce su esencia, sabe que en ese lugar donde usted está, usted puede impactar la vida de otras personas. Yo siempre pensé, si esta mujer, si mi ex jefe, que la quiero muchísimo hasta la fecha, no hubiera pensado que el poder de Dios era el que le daba la fe para creer en una persona como yo, ella nunca me hubiera hablado del Señor. Ahí donde usted está, los abuelitos que a veces dicen, ¿nosotros qué? Ya no estamos trabajando. Ser un abuelo cristiano tiene una gran responsabilidad. Ahora lo decía don Carlos, es un desafío. ¿Cómo sos como un abuelo cristiano? ¿Cómo impactas la vida de tus nietos? ¿Cómo haces para que ellos perciban la palabra de Dios con esa pureza que a veces este mundo ya no la da? Muchos chicos, muchos jóvenes se han enamorado de la palabra de Dios, que es más a conveniencia, un Dios excesivamente flexible, cuando en realidad tenemos un Dios que ama el límite también y que nos ha dicho qué cosas son permitidas y qué cosas no, dónde nos quiere y dónde no. El propósito, el tener esa fe en nosotros. Yo siempre pienso, está bien. Los chicos, los amigos del paralítico tenían fe, pero se movieron a abrir el techo para poder presentar a su amigo, porque la fe sin obras es muerta. La mujer con el flujo tenía mucha fe, pero corrió entre la multitud para tocar el manto de Jesús. Y nosotros no somos diferentes a ellos. ¿Quién nos dijo que somos distintos? Somos los mismos hijos de Dios. Hemos escuchado la palabra de fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Estamos siendo papás y mamás que les compartimos la palabra de Dios a nuestros hijos. O dejamos que la escuelita dominical, kids, ovejitas, que ellos les digan, porque es que a mí no me nace, no me sale eso. Tener la fe para ejercer el propósito que Dios nos ha dado a nosotros, en ese lugar donde estamos. Recuerde, si usted está vivo hoy y está aquí, usted tiene un propósito en el Señor. Él está deseando que usted diga, Señor, heme aquí. ¿Qué es lo que necesitas que yo haga en el lugar donde estoy? Vean, yo tenía una clienta, por dicha el Señor la reformó, no mentira. Yo tenía una clienta que era tan estresada que una vez me dijo que me quitara las pulseras porque le estorbaba el sonido que hacían las pulseras con la compu. Yo en otro momento ni me hubiera quitado las pulseras, hubiera cerrado la compu y me hubiera ido y le hubiera dicho, ¿sabe qué? Búsquese un diseñador. Pero en este sentir de que uno tiene un propósito a donde Dios lo lleva, yo le dije, claro, con mucho gusto. Las quité.
Recuerdo que el lugar donde comíamos era terrible en esa planta, era una planta de producción, era muy caliente y era en Alajuela. Y a mí me gustaba ir a comer a otro lado, por lo menos ir y comprarme algo y comérmelo en el carro. Y entonces decía, no puedes salir a almorzar porque perdés tiempo, come aquí. Y yo decía, qué mujer, Dios mío, qué mujer. Pasaron 15 años desde que yo empecé a trabajar con ella y siempre traté de responderle con una palabra amable. No les voy a ser hipócrita, no siempre nacía, era producido, ¿verdad? No era convicción, era una intención. Y una vez estaba dando una charla, porque a eso me dedico, ahora les dejo el número de teléfono, estaba en una charla, y resulta que termino la charla y me entra un mensaje y es una foto mía donde yo estoy dando la charla. Y yo veo que es ella, pero ya yo tenía rato de no trabajarle a ella. Entonces yo empiezo a fijarme dónde está y ella me saluda así, bastante atrás de donde estábamos. Entonces yo me acerco y la abrazo así entre la gente, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y me dice, no estoy bien. Y yo, ok, ¿ahora qué? ¿Qué se hace cuando le dicen a uno eso? Y siempre la gente responde, todo bien. Y entonces le digo, ¿quieres que hablemos? ¿Almorzamos? Sí, por favor. Una persona que a mí solo me había hablado de haga, levántese, siéntese, quítese las pulseras, no almuerce afuera. Eso era nuestra conversación diaria. Y ese día almorzamos y yo le pude hablar del Señor. Y le dije algo que yo sentía que era cierto, que Dios siempre la había perseguido a ella, pero que ella siempre se la había escabullido. Para hacerles el cuento muy corto, ella tiene una familia preciosa, cosa que jamás hubiéramos pensado. Se casó con un muchacho lindísimo, tienen 2 hijos, son cristianos, asisten y se congregan, y su vida dio un giro tan impresionante. Y después dije, con razón, yo me la aguanté tantos años, es que el Señor tenía un propósito. Ese propósito, y ojo, no es por lo que uno dice, es porque el poder de Dios es el que le da a la gente la fe para entender que Dios es grande y que les puede ayudar. Yo quiero proponerles algo. Cuando nosotros estamos en el día a día, ¿cuántos vienen de vacaciones ahora? ¿Cuántos lograron escaparse un ratico y sentir el sol? Muy bien, qué bueno. Y qué bueno que vinieron antes y no se esperaron hasta el domingo porque hay que venir a la iglesia. El día a día nosotros vamos en una bici y no nos damos cuenta. Nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos. Y Dios está ahí, Dios anda por ahí. Pero tener la convicción de que Dios es el que está moviendo nuestra vida y tener la fe de que Él es, como decía Mónica ahora, nuestro proveedor, que Dios es nuestro papá, que es nuestro sanador, empezar a tener la convicción de todo eso para tener esa fe y ese propósito. Invitarlo a hacer algo hoy. Yo quiero pedirle humildemente que si usted se ha sentido como desbocado sin rumbo, sí, yo voy, trabajo porque es que tengo muchas cosas que pagar y además mi trabajo es muy, ¿verdad?, muy fuerte y yo voy y me apasiona, pero usted no ha encontrado tal vez el sentir que Dios lo tiene ahí, no solo para que usted reciba un pago, sino porque Dios quiere que usted sea un instrumento en ese lugar. Si usted ya está en una etapa más madura y ha sentido que, ¿cuál es el propósito? Yo sé que Dios se lo va a mostrar, porque Dios no termina con nosotros hasta que nos lleva. Y si nos tiene aquí, Él necesita que nosotros hagamos algo para su reino aquí. Si usted ha sentido de alguna manera como que, sí, yo creo en Dios y todo y le tengo fe, pero no en todas las áreas, yo me he comportado como una persona que logra sentir al Señor en todo lo que hace. Que nosotros hoy podamos orar y le podemos pedir al Señor que nos ayude en esas áreas donde nos cuesta, que nos convenzamos de que somos cristianos 24/7, aunque no nos salga bien en todas las áreas en las que nos desarrollamos, pero sobre todo que podamos sentir el poder de Dios tal cual lo vivieron y lo sintieron tantos hombres y mujeres de la Biblia, que pudieron estar cerca del Señor y que se dieron cuenta de ese poder tan increíble que Jesús tenía. No es diferente para nosotros. Si hay algo que usted necesita, que usted dice, yo necesito el poder de Dios, de verdad que el Señor como que me resucite, porque me he sentido como muerto por los problemas, por el agobio, por la dificultad, el poder de Dios está ahí. Usted necesita activar la fe.
La fe o la tenemos o no la tenemos. Y yo siento que hoy es un buen día para que tengamos fe en las áreas donde nos ha costado. Y que como congregación estemos juntos y oremos para que ese poder y que su fe nunca más esté puesta en las circunstancias o en las personas que usted tiene a la par, sino solamente, como dice su palabra, en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos ahí, que es lo que más nos cuesta muchas veces. Y yo quiero pedirle a los músicos si pueden pasar, y a ustedes ahí donde están, si usted quiere venir en humildad y decir, Señor, yo necesito sentir ese poder, lo necesito, quiero entender el propósito, yo no quiero sentir que ya se me acabó a mí, que ya las balas se me acabaron. Yo quiero sentir que su poder está conmigo, que yo todavía tengo mucho que dar, Señor, que en el lugar donde estoy quiero tener un propósito. Si usted no ha sido un cristiano donde usted trabaja y le ha costado, yo sé que Dios le puede ayudar para que usted empiece a ejercer esa autoridad de parte del Señor y que el poder de Dios se muestre. Así que quiero invitarlo a que pase aquí adelante y que empecemos a orar. Que usted venga y le diga, Señor, aquí estoy dispuesto. Si usted siente en su corazón venir, si usted siente en su corazón que quiere completar ese 24/7 con el Señor, para que el Señor lo toque en todas las áreas, yo le invito a que pase y que nos pongamos de pie para empezar a orar.